La aparición de nuevas variantes más contagiosas del virus SARS-CoV-2 y la necesidad de abrir la economía lo más rápido posible están reinstalando en Europa el debate sobre la vacunación obligatoria. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la semana pasada un conjunto de medidas para empujar a la población a vacunarse, incluyendo la obligatoriedad en el caso del personal de la salud y de residenciales de ancianos. Debemos avanzar hacia la vacunación de todos los franceses porque es la única manera de volver a la normalidad, dijo Macron el lunes 12 en una alocución en televisión en la que detalló la nueva regulación. Nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Macron argumentaba que el gobierno quiere reconocer el civismo de los vacunados e imponer restricciones a los no vacunados, no a todos, a los no vacunados. La nueva normativa del gobierno provocó, por un lado, una avalancha de anotaciones para la vacuna y, por otro, manifestaciones de protesta en las que se acusaba a Macron de imponer una dictadura sanitaria. Vamos a profundizar en esta discusión que se está instalando en Francia y que también asoma acá, a raíz de propuestas para hacer la vacunación obligatoria, por ejemplo, en el personal de la salud, tema del cual hablamos más temprano con el doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas. Estamos en contacto con Rafael Maandresi, colaborador de En Perspectiva, allá en París. Buen día, Rafael, buenas tardes para ti. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Contanos en dos palabras, primero, ¿qué importancia tiene este tema hoy en Francia? ¿Está presente con fuerza todavía? Sí, es uno de los dos grandes temas del momento, junto con las revelaciones sobre escuchas telefónicas y de lo que del caso Pegasus, que quizás se haya informado también allá. El otro gran tema, y probablemente en estos días más presente aún, es efectivamente de las nuevas medidas del gobierno referidas a lo que mencionaba recién, los anuncios del presidente de la República el lunes de la semana pasada. Voy a repasar así en un punteo rápido cuáles son las medidas, tú me corregís o agregás. Desde hoy, todas las personas de más de 12 años que quieran ingresar a lugares de ocio y cultura donde haya más de 50 personas, por ejemplo, cines o teatros, deben presentar certificado de vacunación COVID-19 o test COVID negativo. Desde agosto habrá que presentar uno de esos dos comprobantes para poder entrar a restaurantes, cafés, centros comerciales, hospitales, aviones y trenes. A partir de septiembre, las pruebas de PCR ya no serán gratis. Habrá que pagarlas, cada persona tendrá que pagarlas, a menos que sean prescritas por un médico. Y también se anunció que la vacunación contra COVID-19 será desde ahora obligatoria para todo el personal de la salud, también para empleados de residencias de ancianos y quienes trabajen con personas frágiles. Se les da plazo hasta el 15 de septiembre de vacunarse. En caso contrario, no podrán seguir trabajando y no serán pagados, dijo el ministro de Salud. ¿Alguna más? ¿Algún otro punto? Sí, tal vez añadir a los trabajadores de todos los establecimientos que reciban público el pase sanitario. Y, digamos, en términos generales, toda esta batería de medidas que no rige todavía, excepto la que entró en vigor en el día de hoy, la que mencionabas, porque se necesita ley. Y la ley está en este momento siendo discutida en el Parlamento, ingresó el martes, y en este momento está debatiéndose y el gobierno espera que se apruebe antes del final de la semana, de manera que ya, por lo tanto, a principios de agosto el resto de las medidas puedan ponerse en práctica. Bien. Vamos a la pregunta básica acá. ¿Por qué el gobierno y el presidente Macron avanzan en esta dirección? ¿Se ha vacunado un porcentaje bajo de la población? ¿Es la presencia de la variante Delta, del SARS-CoV-2? El porcentaje de gente con el ciclo completo, es decir, con las dos dosis más 15 días, está cerca del 50% de la población.
son unos 31 millones de personas, sobre un total de 65. O sea que no es un porcentaje bajo. El problema... Te diría que está más o menos como el de Uruguay, ¿no? Nosotros andamos, para ese caso, para 2 dosis más 15 días, andamos ahí. Estamos en, déjame ver, sí, 50%. En este momento 50%. Sí, lo que se combinó allí para digamos, la reacción del gobierno es que ese número es un número que no es pequeño, pero la curva había ido bajando, es decir, había un enlentecimiento en el ritmo de vacunación que fue muy intenso durante los meses de mayo, junio, y que a mediados de junio empezó a bajar muy considerablemente, y con un miedo adicional, y es que eso bajara aún más a raíz de las vacaciones de verano, junto con la variante Delta, que empezó a mover de nuevo las cifras de contagio hacia arriba. Se registró un aumento de casos del 150% en la última semana. Si bien eso no se ha traducido en un aumento de casos graves que requieran hospitalización ni de fallecimiento, pero dado que en otros países europeos la situación está bastante más complicada, lo que hace el gobierno es, digamos, tomar medidas fuertes ahora tratando de detener esto que ya de todas maneras están llamando la cuarta ola. Sí, veía que el grupo de científicos que asesora al gobierno francés en materia de salud advirtió el viernes pasado que podría ser necesario vacunar hasta el 95% de las personas para frenar la propagación de la variante Delta. 95%. Sí. Sí. Es decir, en definitiva, el objetivo es la vacunación de la totalidad de la población. Por supuesto, cuando uno dice la totalidad de la población, está refiriéndose a porcentajes de esa naturaleza, 90 y pico %. Y en el fondo, estas medidas son algo así como una obligatoriedad de hecho, y no legal. Es decir, allí también hay una situación que, ya más allá de todo lo problemático que es el pase sanitario, y sobre lo cual podemos conversar sobre las distintas reacciones que ha habido al respecto, lo que hay en su origen es una afirmación muy rotunda que hizo Emmanuel Macron en su momento en cuanto a la no obligatoriedad de las vacunas. Las vacunas no van a ser obligatorias. Bueno, llega un momento en que está un poco prisionero de esa afirmación hecha ya hace muchos meses, y se trata de obtener el mismo resultado por otras vías que no sea la declaración de obligatoriedad formal, más allá de ciertos casos como los que mencionabas en la introducción, el personal de salud, el personal que trabaja en las residencias de ancianos. No está previsto que eso se extienda, por ejemplo, a la educación. Esto fue dicho ahora hace pocos minutos en una entrevista televisiva al primer ministro. No se plantea el pase sanitario ni la vacunación obligatoria en ese contexto, pero en fin. Y de hecho, cuando habló el lunes de la semana pasada, Macron fue bastante explícito, incluso diciendo, bueno, si esto no funciona, tal vez tengamos que llegar a la vacunación obligatoria generalizada, anunciando un poco cuáles son los verdaderos propósitos de las medidas que se empiezan a implementar a partir de ahora. ¿Cuánto juega lo electoral acá? ¿Cuánto juegan las elecciones que se vienen el año próximo? Juegan bastante porque, en primer lugar, el discurso de Macron el lunes de la semana pasada, no sé si lo vieron, desde el punto de vista escenográfico era muy ilustrativo de que era también un discurso de campaña electoral, ya con la Torre Eiffel atrás a sus espaldas, en esa simbolización de la verticalidad, como le gusta decirlo al presidente. En fin, era una cosa muy presidencial, instalando de hecho lo que todo el mundo por supuesto sabe ya, que es su candidatura a la reelección, cuando faltan apenas unos meses para que se produzcan las elecciones. Esto vale también para el resto de los partidos políticos que han ido tomando posición respecto de la situación sanitaria, pero más particularmente respecto de las medidas adoptadas,
en un clima de protocampaña que parte gobierna, por así decir, las reacciones de unos y otros. Vayamos a eso. Si está bien la información que recopilé, los anuncios de Macron, por un lado, movilizaron a una parte de la población a vacunarse. Hubo cifras de anotación récord, ¿no? Eso continuó en los días siguientes, porque se dio en la propia noche del discurso. Sí, ese objetivo lo cumplió el anuncio. Es decir, asumiendo que lo que se buscaba era suscitar mayor movilización hacia la vacunación, ese objetivo claramente está cumplido porque hubo un par de millones de personas que decidieron vacunarse, y lo que proyecta, uno no sabe muy bien hasta dónde es proyección y hasta dónde es deseo, pero en fin, según cosas que acaba de decir el primer ministro Jean Castex, proyectan 8 millones de vacunaciones adicionales en las próximas 2 semanas. Ajá. De modo que ese efecto... 8 millones más. Recordemos, hasta ahora se han vacunado 35 millones, ¿no? 35 han recibido al menos una dosis. Sí, un poco más, 37 al día de hoy. Bien. Con una dosis. Y, como decía hace un rato, casi 31 millones de personas ya tienen las 2 dosis. Ajá. O sea que por un lado se movió, la aguja se movió en el sentido que el gobierno quería que más gente se anotara para vacunarse. Pero al mismo tiempo se desató esta andanada de críticas que aparecieron, por ejemplo, en las redes sociales y en una parte de la población. La palabra clave apareció dictadura, ¿no? Dictadura fue tendencia en Twitter, aparecieron las acusaciones de que el gobierno... en definitiva iba a la obligatoriedad de la vacuna. Llegó a haber estas manifestaciones el sábado en distintos puntos del país. Entonces, ¿qué peso tiene esta resistencia? ¿Cómo observas tú esta otra parte de la respuesta? Yo creo que muy poco peso. Las manifestaciones de la semana pasada en todo el territorio de Francia reunieron un poco más de 100.000 personas. Es decir, una gota de agua. ¿Qué ocurre? Hubo en esas manifestaciones cosas bastante, ¿cómo llamarlas?, llamativas y no muy agradables. Por lo pronto hubo algunos vacunatorios incendiados. Hubo personas en esas manifestaciones que acudieron con una estrella amarilla, como si fueran judíos durante la Shoah, es decir, cosas muy desagradables, por lo menos desde mi punto de vista, y muy impactantes, pero que de todos modos quedan encapsuladas en cuanto a esas manifestaciones en un número muy menor de personas. Las críticas que hay en algunos partidos políticos, en particular la extrema derecha y una parte de la izquierda, tampoco tienen mucha resonancia. Lo que sí me parece es muy contundente y que tiene mayor significación a mi juicio, es un informe muy duro de la Defensoría de Derechos, que es una institución de rango constitucional, que pone en tela de juicio una serie de aspectos ligados al pase sanitario y a su implementación en términos de la libertad de desplazamiento, en términos de las desigualdades que esto puede acarrear, en la medida en que hay desigualdades en el acceso a la vacunación, por lo tanto, gente que no es porque no quiera vacunarse, sino porque no puede hacerlo, o porque tiene dificultades para hacerlo, se va a ver castigada con el pase sanitario que le va a impedir hacer algunas cosas. Y el punto más delicado, por lo menos como yo lo percibo, es el tema del control. Es decir, en la medida en que el acceso a ciertos espacios o a ciertas actividades requiere el pase sanitario, la pregunta es quién va a controlar que ese pase sanitario exista y que ese pase sanitario corresponda a la persona que viene con él. Y como eso quedó a cargo de los responsables de cada establecimiento, allí lo que hay, y me parece una crítica atendible, porque es muy problemático, es una suerte de transferencia del control, llamémosle, policíaco a particulares.
Es decir, la fórmula es un poco exagerada, pero elocuente. Esta situación transforma a todo el mundo en policía del prójimo y puede no solamente ser cuestionable en cuanto al principio, sino que puede tener problemas si hay algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí, estamos hablando, por ejemplo, yo qué sé, de que en un cine, ¿quién? El portero se encarga de controlar cuando va a entrar alguien si está vacunado o si tiene el test PCR negativo, o la persona que vende las entradas en la boletería, que en un restaurante también, para entrar va a haber una persona que no solamente contestará al interesado si hay lugar o no, si hay mesa o no, sino que le preguntará si tiene el comprobante. De eso estás hablando. Exacto, de eso. En realidad, ahí hay una pequeña, ¿cómo decir? No sé si marcha atrás, pero un adicional, un agregado que acaba de informar también el primer ministro, y es que el control del pase sanitario como tal sí queda a cargo de esas personas, es decir, de los responsables de los lugares privados, pero el control de identidad de las personas queda a cargo de la fuerza pública, lo cual da cuenta de una complejidad muy grande, ¿no? Ahí me perdí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se haría el control de identidad? Porque si yo llego a un baile con el pase sanitario de mi tía, tienen que verificar que el pase sanitario ese me corresponde a mí. Por lo tanto, tienen que verificar mi identidad. Entonces, la verificación de identidad, si te piden la cédula, quedaría, o sea, eso sí ya sería el colmo, ¿no? Que quedara a cargo de personas sin autoridad para eso, que no es la fuerza pública, que no tiene autoridad pública para eso. Pero ese desdoblamiento implica que la autoridad pública, es decir, la policía, para decirlo rápido, tiene que intervenir junto con quien da acceso al local para verificar, luego de haberse verificado la existencia del pase sanitario, que el portador es efectivamente quien dice ser. Y a su vez eso no termina de resolver el otro problema, y es quién controla a los controladores. Es decir, si yo soy dueño de un restaurante y tengo que controlar el pase sanitario, me la puedo jugar a dejar entrar gente porque es mi cliente, me interesa tenerlo sin el pase sanitario, y el riesgo es que alguien de la fuerza pública, en este caso, venga a controlar que yo estoy efectivamente filtrando la entrada. Es decir, es un mecanismo bastante complejo en el fondo, en su puesta en práctica, y que, una vez más, que en el caso de Francia no es el único, existe un pase sanitario europeo. Francia, digamos, ha tomado la delantera en su extensión y en casi la sistematicidad del asunto, pero que plantea en términos generales en todos los países europeos problemas análogos a que estoy mencionando ahora. Sí. Así que bueno, hay un desafío ahí en el área del control, en el capítulo relativo al control del pase sanitario, o sea, de vacunación o test PCR negativo. Pero, a ver, por ejemplo, incluso llevado al caso de un restaurante o de un bar, ¿ese control de identidad por la fuerza pública también sería necesario? Digamos, bar a bar, restaurante a restaurante. Claro, el problema está precisamente allí. Es decir... No, ¿sabes por qué te pregunto, Rafael? Porque yo qué sé, por ejemplo, acá en Uruguay, vas a comprar con una tarjeta de crédito en cualquier comercio y lo más habitual es que el empleado te pida tu cédula para comprobar si sos tú el titular de esa tarjeta. O sea, eso lo hace habitualmente un empleado. En Francia, ¿el control de identidad no lo podría hacer el empleado, entonces? No, el control de identidad solo puede hacerlo quien sea depositario de la autoridad pública. Esto no quiere decir únicamente la policía. Pero, por ejemplo, si vos tenés que hacer un retiro en un banco, o si tenés que ir a la oficina postal, es decir, está regulado. Los lugares y los agentes públicos o privados a quienes se haya delegado la autoridad de hacerlo, autorizados para solicitarte tu documento de identidad, están definidos, no puede ser cualquiera. Es decir, el dueño de un restaurante no me puede pedir mi documento de identidad para el ingreso.
por supuesto que no es imaginable que haya un policía en cada bar, en cada restaurante, en cada parque, en cada cine, en cada teatro, sí. Posible, cada museo, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se prevé son controles como los que puede, qué sé yo, hacer la Dirección General Impositiva. Uh-huh. Es decir, cae el control y verifica. En caso de que haya un problema, la responsabilidad es doble, es decir, es del infractor y a su vez del propietario del local en cuanto a tener o no pase sanitario. Uh-huh. Si hay un problema con la identidad de la persona, el propietario, en la medida en que no es quien está encargado de hacer ese control, no tiene responsabilidad. Pero esto es simplemente para dar cuenta de lo difícil y de lo engorroso que es poner todo esto en práctica, a tal punto que uno puede tener dudas de que la intención del gobierno sea que esto efectivamente se cumpla. Ajá. Y volvemos a lo anterior. Es más un medio de presión Ajá. para que la gente vaya a vacunarse. Es decir, si no me vacuno, no voy a poder tomarme un tren cuando me vaya en el mes de agosto para no sé qué lugar, o no voy a poder ir al cine, o si lo quiero hacer igual haciendo un PCR a partir de septiembre, lo voy a tener que pagar y voy a tener que pagar los 80, 90 o 100 euros que sale. Bueno, decida finalmente, aquellos que aún no lo han hecho, decidan vacunarse. Porque tal como lo puede uno vislumbrar, es muy, muy complicado organizar un control suficiente como para que haya, digamos, un cumplimiento generalizado de esta medida en todo el territorio, en todas las ciudades de Francia, en fin, parece bastante improbable. Sí, la otra lectura es la que hace este oyente, Ignacio. Estos franceses se ahogan en un vaso de agua. Mucha legalité y poca fraternité. Bueno, no sé, yo le dejo al oyente el juicio. Si yo tuviera, o sea, si puedo permitirme 30 segundos, ¿sí? Para... No, porque ahora me gustaría ver contigo el tema de la obligación de la vacuna para el personal de salud y residenciales de ancianos. Eso lo vemos enseguida, pero sobre lo que veníamos comentando hasta ahora, ¿querías agregar algo? Sí, que a esto, o sea, otras medidas que a esta altura ya son clásicas, ¿no? Que están poniéndose en práctica y que pueden extenderse en función de la evolución de la situación sanitaria, es el regreso del tapaboca en espacios abiertos, es el regreso del toque de queda en algunas zonas donde la situación lo amerite a juicio de las autoridades. En particular, en estos momentos se está produciendo en el suroeste de Francia, en lugares básicamente de veraneo, ¿no? En lugares de costa, de playa. Esa es la otra batería que de manera más puntual y más localizada estaría también previsto, no digo adoptar porque ya está en curso, pero extender en la medida de lo necesario. Bueno, tengo mensajes de oyentes como el de Alberto que dicen que ese problema para la identificación, para el control de identidad del que presenta el certificado de vacunación o el test PCR negativo se soluciona con tecnología. Fabián, por su lado, dice, van camino a implementar controles como los que hay en China, con cámaras, ¿no? Con cámaras de identificación facial y listo. Bueno, sí, supongo que esa sería una solución, pero claro, esa abre otra controversia, ¿no? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la semana pasada un conjunto de medidas para alentar a sus compatriotas a vacunarse contra COVID-19, incluyendo la vacunación obligatoria para el personal de la salud. Esta medida desató protestas, incluso acusaciones al gobierno de estar imponiendo una dictadura sanitaria. Pero además abrió varios debates sobre la forma de implementar en la práctica algunos de los instrumentos. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Rafael Mandresi, historiador, colaborador de En Perspectiva desde París. Sobre lo que veníamos charlando hasta ahora, por ejemplo, está el mensaje de Alberto que dice: tendremos que entender algo muy simple, el mundo
seguirá siendo complicado y la libertad tiene fronteras. Otros hablan de que hay que moverse en el delicado equilibrio entre libertad y solidaridad. ¿Algo más que quieras agregar, Rafael? Sí, la palabra dictadura seguramente la hayan empleado personas que no saben muy bien qué es una dictadura, en todo caso que nunca han vivido en una dictadura, porque se puede tener todas las reservas del caso y se puede compartir o no las disposiciones, pero de allí a considerar que en virtud del pase sanitario uno ingresa en una dictadura, me parece desproporcionado cuando menos. Vayamos a la parte que tiene que ver con el personal de la salud. La obligatoriedad, en ese caso sí, absoluta obligatoriedad, en términos muy drásticos además presentada, de que médicos, enfermeros, auxiliares, todo aquel que se desempeñe, por ejemplo, en sanatorios, hospitales, residenciales de ancianos, todo aquel que trate con personas en situación delicada, tiene que tener la vacuna contra COVID-19. ¿Esa es la parte que requiere ley o hay otros instrumentos que también requieren ley? Básicamente todos requieren ley. Este sí también, por supuesto, requiere ley, la ley que se está discutiendo en este momento, por lo tanto, establecer la obligatoriedad de la vacuna para toda esa categoría esas categorías de personas a partir del 15 de septiembre. Es decir, hay que vacunarse, hay que tener completa la vacunación antes del 15 de septiembre, en caso de que la ley se apruebe, y desde ya se puede considerar que la ley se va a aprobar, porque el Ejecutivo tiene mayoría absoluta en el Parlamento, de modo que sería sorprendente que no fuera así. Bueno, ¿y esta parte ha sido especialmente polémica o digamos, todo el paquete es lo que genera la discusión? ¿Qué pasa con este punto? No, este punto en particular no ha suscitado mayores debates. La controversia, las críticas, incluso en algunos casos muy duras, van para lo que comentábamos antes, ¿no? Para la implementación del pase sanitario. En este caso no ha habido reacciones ni siquiera de los propios involucrados, por lo menos no públicamente, cuestionando sustancialmente la disposición. Yo supongo que es porque se considera relativamente razonable que por lo menos en el ámbito de la atención sanitaria las personas estén inmunizadas, supongo yo. Quería simplemente actualizar algunos datos que quizás sean importantes para el contexto de esto respecto de la situación de la pandemia en Francia hoy. Lo decía hace algunos minutos que había habido un crecimiento de 150% en el número de casos en la última semana, y eso es efectivamente así. Si se toman los datos de los últimos 14 días, hubo un 258% de aumento de los casos, pero simultáneamente, en el mismo periodo, una disminución del 17% de las internaciones en cuidados intensivos y del 36% de los fallecimientos. Es decir, que no estamos en una situación comparable a la de hace algunos meses. Es decir, lo que hay sí es una extensión del número de casos, dada la transmisibilidad mayor de esta variante Delta, probablemente entre otros factores que yo ignoro, pero aún ese 50% de vacunados está ejerciendo un efecto que se nota en los dos indicadores más preocupantes, que son, por supuesto, el de los cuidados intensivos y el de los fallecimientos. Bien, ese es el telón de fondo. Y entonces, a esta altura de la discusión, a esta altura de lo que ha ocurrido con los anuncios del presidente Macron, no sé, 10 días después, ¿cuál sería tu balance? Mi balance es, por un lado, de acuerdo a lo que se ha visto, en la práctica resultó eficaz. Es
es la trampa de los liberales, desde mi punto de vista. ¿Cómo es eso? A ver. Porque la vacunación no va a ser obligatoria. Bien, profesión de fe liberal. Se vacuna el que quiere. Ahora bien, después existe la realidad. Y la realidad te lleva a adoptar medidas que son tan o más cuestionables desde una óptica liberal que la propia vacunación obligatoria. Yo escuchaba la tertulia los otros días con la intervención de Óscar Sarlo y suscribo absolutamente lo que él decía. Es decir, hay una especie como de... y es curioso que se dé mucho en Francia, porque en Francia en general las cosas son al revés. Pero quiero decir, hay una tensión entre ideas liberales e ideas republicanas. Y no hay idea más republicana que la vacunación obligatoria universal. Sin embargo, el gobierno actual adopta, porque es su convicción, una decisión basada en una visión de las cosas liberal, pero que lo termina conduciendo, paradójicamente, a la adopción de medidas que no solamente son mucho más complicadas desde el punto de vista práctico, como decíamos, sino que contravienen en cierto sentido más claramente y de manera menos republicana incluso la filosofía en la que se embarcó en un comienzo. Hasta el punto que quizás, si esto no llegara a resultar como se espera, yo creo que sí, pero supongamos que no, en el horizonte, tal como lo anunció Macron, y yo lo repito, estaría de todas maneras la vacunación obligatoria. ¿Por qué no empezar por allí y se acabó? A ver, para terminar, vamos al punto que no hemos conversado hasta ahora, que casi no apareció en esta entrevista. La principal objeción a la vacunación obligatoria es que estamos ante vacunas demasiado nuevas, vacunas que se desarrollaron a marcha forzada mientras la pandemia se extendía por el mundo y que por lo tanto no se sabe exactamente cuáles pueden ser sus efectos, no en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo, ¿no? Cuáles pueden ser los efectos secundarios, etcétera, ¿no? Allí estriba buena parte de la argumentación de los antivacunas y también de gente común y corriente, ¿no? Que dice, yo tengo miedo, estoy preocupada, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, a diferencia de las otras, de la obligatoriedad de las otras vacunas, cómo ves esta obligatoriedad en ese sentido? El argumento es muy atendible. El argumento es perfectamente atendible. Ahora, si el argumento es atendible, yo no lo comparto personalmente, pero no me interesa. Si el argumento es atendible, tú te dedicas a investigar en historia la medicina, justamente, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Qué decís sobre esta situación que se ha planteado ahora? Que la aplicación de métodos terapéuticos en situaciones de urgencia y sin que hayan transitado todas las etapas es moneda corriente. Y mucho más antes respecto de otras cosas que lo que ha ocurrido para esta vacuna. No obstante eso, yo puedo perfectamente comprender esa aprehensión, esa reserva. Dice, bueno, estas vacunas se desarrollaron en tiempos más breves que lo normal. La diferencia fundamental en los tiempos breves para el desarrollo de estas vacunas tiene un nombre, y es plata. Es decir, no es un problema tecnológico. Acá hubo camiones de plata para hacer esto rápido. Cuando hay plata, las cosas van más rápido. Ahora bien, dando por bueno ese argumento, apliquémoslo a todo. Nos hacemos las mismas preguntas respecto de una cantidad de otras cosas en términos sanitarios, pero podría incluso ampliarse. No es seguro. Entonces, y a su vez, allí también entra otra discusión, que es una discusión pariente de la anterior, que, digamos, involucra la tensión entre las situaciones individuales y las situaciones colectivas. La salud pública es un problema colectivo, no es un problema mío y mi vacuna. Es decir, allí hay decisiones que remiten también a maneras de concebir la organización de la sociedad. Entonces, si
existen reticencias, uno puede, por supuesto, no solo escucharlas, atenderlas, pero no sin observar que no existe en principio motivo alguno para poner el acento exclusivamente en las vacunas contra el SARS-CoV-2 y que en ese caso se podría adoptar un criterio semejante para muchas otras cosas. Con lo cual nos quedaríamos sin mucha cosa que usamos, tanto para nuestra salud como para otros menesteres. Uh-huh. ¿Tú decís que la legislación va a salir? ¿Hay efectivamente mayorías aseguradas? Sí, yo creo que va a salir. Puede ser que haya alguna enmienda, se han propuesto ya enmiendas desde que empezó el trámite parlamentario, pero digamos el grueso de las disposiciones fundamentales van a ser aprobadas, salvo que haya una gran sorpresa y que una parte de la bancada del partido de gobierno haga defección y decida votar en contra, pero me parece muy, muy improbable en este momento, entre otras cosas, por la proximidad de la campaña electoral y de las elecciones presidenciales. No es un buen momento para romper filas. Están los grupos de ultraderecha jugando en contra, ¿no? Sí. Digamos, básicamente el partido, la agrupación nacional, la Rassemblement Nacional, que es el nuevo nombre de lo que era el Frente Nacional de Marine Le Pen, no ha tomado oficialmente posición demasiado explícita, pero sí en ese universo hay una oposición bastante franca sobre este conjunto de medidas, como la hay también en un sector de izquierda más radical que el Partido Socialista. En fin, el centro izquierda está básicamente a favor, lo cual, si bien no tienen muchos parlamentarios, pero y la derecha republicana clásica también está a favor, de modo que eso confirma que básicamente esto va a salir. Rafael Mandresi, gracias por acompañarnos de nuevo desde París con este tema. Si hay novedades, si se da algún vuelco, algún giro, más allá de lo que venía acá previsto, volvemos a charlar, ¿te parece? ¿Cómo no? Cuando quieran. Hasta pronto. Hasta pronto.